Vamos a compartir palabra del Señor. Los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Estar firmes en estos tiempos. Permanecer firmes en el camino del Señor en estos tiempos solamente es para valientes. Vamos a compartir 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Y la palabra del Señor dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Pensar que hoy, al primer problema, a la primera aflicción, perdemos la valentía, dejamos de ser fuertes. Cuando el Señor en la palabra nos dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y hoy en día la valentía la perdemos muy fácilmente cuando no somos firmes en el Señor. Por eso es importante permanecer firmes a Él, como una fuerte roca, como una tremenda muralla. Permanecer firmes al Señor. No importa las circunstancias que vengan. No importa por lo que estemos pasando. Nunca tenemos que perder la fe. Permanezcan firmes en la fe, dice la palabra del Señor. No tenemos que temer. No tenemos que temerle a nada. Sean valientes, dice la palabra. Y por más fuerte que sea el viento, por más fuerte que sea el agua que golpea con nuestra barca, con nuestra casa, con nuestro hogar, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestra economía, por más fuerte que vengan los vientos, nosotros tenemos que ser más fuertes. Sean valientes y sean fuertes. Y es algo para poner en práctica en estos tiempos, en donde a la primera que viene mal, dejamos todo. Dejamos de creer en la palabra del Señor, dejamos de creerle al Señor, dejamos de creer en su promesa, porque vemos que la aflicción es más grande que la promesa que tiene el Señor para nosotros, cuando no tiene que ser así. Y muchas veces el Señor pone estas pruebas para ver qué tan grande es nuestra fe y qué tan firmes estamos en su camino. 1 Corintios 16, 13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes
y sean fuertes. Yo hablo de mi testimonio de años atrás, a la primer tormenta que venía, a la primer dificultad, dejaba enseguida el camino del Señor. Y lo primero que decía era, pero ¿por qué, Señor? Si tú estás conmigo, ¿por qué me tiene que pasar esto? Hasta que comprendí, mejor dicho, y entendí que muchas veces esas tormentas que llegan a nuestra vida, esas dificultades que entran a nuestro hogar, muchas veces el Señor las permite para ver cuán firmes estamos en Él. Vamos a compartir Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y amén a esta palabra. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Nada tiene que esclavizarte. Como decíamos recién, por más fuerte que sean los vientos, que el miedo no te esclavice. No seamos esclavos de nada, porque Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, siempre guiados de su palabra. Por lo tanto, dice el Señor, manténganse firmes. Y seguimos hablando de estar firmes en el Señor, en su camino. Permanecer firmes en todo tiempo. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, dice esta palabra. Porque muchas veces nos sometemos a muchos yugos que nos mantienen esclavos por años y por años, olvidando esta palabra de que Cristo ya te hizo libre. El Señor te hizo libre. Por eso es hora de que sueltes ese yugo que te hace esclavo. Es hora de que no te dejes someter a nada que no tenga que ver con el Señor y que te mantenga esclavo. El Señor te dio la libertad. Pero para lograr eso tenemos que estar firmes. El Señor ya nos dio la libertad. Pero el estar firmes ya depende de cada uno de nosotros. Ya depende de uno mismo, del creer en la palabra del Señor y de permanecer firmes y confiar en su palabra. Que seamos hijos de Dios, que seamos creyentes, no quiere decir que las dificultades no van a venir, no. Los problemas van a venir y quizás con más fuerza. Pero los problemas en el camino del Señor no se toman de la misma manera que los problemas cuando estamos en el mundo. El Señor nos da esa paz y esa tranquilidad de cruzar por la tormenta, confiados en que Él está al lado nuestro.
Pero para cruzar esa tormenta debemos estar firmes. Manténganse firmes. Y seguimos hablando de la firmeza en el Señor. Vamos a compartir 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y la palabra del Señor nos sigue hablando de estar firmes en su camino. 1 Corintios 15, 58, el Señor te dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. El estar firmes no quiere decir también que nos quedemos en el lugar de confort, no. El estar firmes no es quedarme tranquilo y solamente estar firmes y creer que yo estoy firme porque estoy en el Señor. No. También dice progresando siempre en la obra del Señor. Siempre tenemos que progresar en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes, pero a la vez estar trabajando para el Señor. Nada es en vano. Nada para el Señor es en vano. El Señor tiene un propósito para cada uno. El Señor tiene un propósito para ti. Por eso la importancia de permanecer firmes en este camino, de no aflojar a la primera tormenta, de no tirarnos abajo porque creemos que no podemos. No. Mantenerse firmes y progresando siempre en la obra del Señor. ¿Y de qué manera podemos progresar también? Sirviendo al Señor. Y muchas veces creemos que servir al Señor es estar en un ministerio dentro de la iglesia. ¿Eso es servir al Señor? Sí, claro que sí. Pero el hablarle a los demás del Señor, también eso nos hace permanecer firmes, porque a la vez estamos afirmando a otro hermano. Quizás alguna persona que no conoce del Señor, regalándole un versículo del Señor, diciéndole los días y horarios de las reuniones, apuntándole a alguien los días de la programación de la radio. Eso también es trabajar para la obra del Señor. Siempre conscientes de que su trabajo no es en vano.
Vamos a compartir Efesios capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hermosa palabra te regala el Señor en esta tarde, en esta noche. Pongámonos la armadura del Señor, esa armadura que nos dé el poder para permanecer firmes en estos tiempos. La oración, la palabra, el ayuno. La armadura del Señor nos dará la protección y la firmeza para permanecer en estos tiempos en donde está todo mal en el mundo y en donde la única firmeza está en Cristo Jesús. Por eso no temas, no te desanimes si estás flaqueando. Toma esa armadura y empieza a revestirte cada día más de su palabra para estar firmes en el Señor. Que estos días, estos tiempos malos que se avecinan, no sean más fuertes que el poder de Dios. Que tú no creas que eso es más fuerte que el poder de Dios. Porque no hay nada más poderoso y más grande que el amor que Dios tiene para nosotros. Por eso permanece firme en todo momento. Para terminar, vamos a compartir Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. El Señor te dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni nunca los abandonará. Por eso con esta palabra el Señor te invita a que sigas adelante en su camino. El Señor te invita en esta hora a que si estás cayendo, sea cual sea la aflicción que estás atravesando en esta hora, sea cual sea el motivo que estás atravesando en este momento, el Señor te dice: sé fuerte y sé valiente. Problemas de enfermedad, la economía está mala, poco trabajo, problemas familiares. Sea cual sea el motivo, sean fuertes y sean valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre te acompañará. El Señor siempre te acompañará. Él nunca suelta tu mano. Como veíamos en la reflexión al comienzo, las huellas en la arena. Si quizás en este momento estás viendo nada más que un solo par de huellas, es porque el Señor te está llevando entre sus brazos. El Señor no te abandona en ningún momento. Sean fuertes y sean valientes. No teman ni se asusten, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará.
dice esta palabra. Por eso, que nos falte todo en esta vida. Nos puede faltar todo, pero nunca nos debe faltar el Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Así que te animo a que si estás flaqueando, a que si estás cayendo, permanezcamos firmes cada día más a Él.